Esta es la clase final del curso Desafíos en el Discipulado Cristiano y tocaremos el tema de avanzar a la meta final. Vamos a leer Filipenses el capítulo 3, versículos 12 al 14, para tomar esto como la base para la clase esta oportunidad. El apóstol Pablo está en la cárcel, él escribe esta carta a la iglesia en Filipos y en esta parte Pablo abre su corazón para dejarnos ver cómo late su corazón como siervo de Dios. Impresionante lo que Pablo dice aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo para esta clase final de desafíos en el discipulado cristiano? Es muy importante, hermanos, reconocer que la Biblia indica y la experiencia lo confirma, que al pasar los años en la vida cristiana hay un peligro latente de retroceder espiritualmente en los últimos años de la vida. El ejemplo clásico de la Biblia es Salomón. Leemos en Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 4. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Y el resultado fue que Salomón ya no fue totalmente de Jehová Dios como lo había sido su padre David. Y en los últimos años de su vida hizo lo que no le agradó a Jehová y trajo juicio sobre sí mismo. Qué triste pensar que un hombre que empezó tan bien terminó tan mal. Lamentablemente no es el único ejemplo en la Biblia. Tenemos también el rey Josafat, Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37, lo pueden leer ustedes. Pero al final de su vida, Josafat, que había sido un excelente rey, entró en un acuerdo militar con el rey de Israel, con Ocosías, que era un rey impío, y fue juzgado por lo que él hizo al fin de su vida. De igual modo, más adelante en Segunda Crónicas, capítulo 26, tenemos el caso de Usías. Usías también había gobernado muy bien por varios años, pero al final, dice el texto bíblico, cuando aumentó su poder, se volvió arrogante, lo cual llevó a su desgracia. Así que la Biblia tiene estos tristes ejemplos de personas que empezaron bien como discípulos, pero terminaron mal, no perseveraron bien hasta el final. Lo primero que debemos aprender de este pasaje de Filipenses 3 y el modelo de Pablo es que nunca debemos dejar de crecer en nuestra vida espiritual. Muy importante esto. Nunca debemos dejar de crecer. Si leemos 1 de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14, veremos que el apóstol Juan menciona que la vida cristiana tiene etapas. La etapa de ser un niño espiritual, principiante en las cosas de Dios. Luego avanzamos a la juventud con cierta madurez espiritual. La tercera etapa es la de ser padres o madres espirituales. Ya tenemos, según Juan entonces, la vida cristiana tiene estas tres etapas. Y cuando llegamos a ser padres espirituales, el peligro es el debilitamiento.
Vemos esta imagen de una persona de la tercera edad. Ya vemos cómo los años pesan y una persona a esta etapa empieza a perder su vigor, su debilidad. Por eso aconsejan a los de la tercera edad nunca dejar de hacer ejercicios, porque el ejercicio físico ayuda a evitar el debilitamiento y uno puede prolongar la fuerza, el vigor hasta los últimos años. Algo parecido ocurre en la vida cristiana también. Es muy fácil, después de años de creyentes, sentir que hemos avanzado bastante. Ahora somos líderes en la iglesia, maduros en la vida cristiana, y ahí entra el peligro de relajarnos. Empezamos a sentir el peso de años de servicio al Señor, sacrificio, negándonos a nosotros mismos, y el peligro de empezar a relajarnos espiritualmente que podría llevar a una catástrofe espiritual. Por eso nunca debemos dejar de crecer. Noten las frases que el apóstol Pablo usa aquí. Versículo 12, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya. También versículo 12, ni que ya sea perfecto. Y en versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, el verbo en el texto original para alcanzar es lambano en versículo 12 y catalambano en versículo 13. El verbo principal, lambano, es bastante común en el Nuevo Testamento. A veces significa recibir, como pueden ver si leen Mateo 7:8 y Mateo 10, versículo 8. Pero también puede tener el sentido de tomar algo. Mateo 8:17 y Mateo 10:38. La preposición kata en catalambano es para dar mayor énfasis, significa recibir alegremente algo o tomar algo con gran entusiasmo. En 1 Corintios 9:24, Pablo usa este verbo catalambano en el contexto de una carrera o una lucha física en la cual hay una competencia que tenemos que obtener la corona. Eso significa correr o pelear con esfuerzo, con entusiasmo. Estos son los verbos que Pablo usa aquí. Él no considera que ya ha recibido la vida cristiana o tomado todo lo que está ahí para tomar. Hay cosas en la vida cristiana que debemos recibir. Pablo menciona algunas de estas cosas en versículos 10 y 11. Por ejemplo, el poder de la resurrección de Jesús. Eso no es algo que obtenemos nosotros con nuestro esfuerzo, es algo que recibimos como un regalo de parte de Dios. O también recibimos la participación de sus sufrimientos o llegando a ser semejante a Él en su muerte. O como Pablo dice, llegase a la resurrección de los muertos. Estas son cosas que tenemos que recibir de parte de Dios cuando Dios en su buena voluntad quiere darnos. Hay otras cosas que hay que tomar. Pablo dice, por ejemplo, en versículo 10, a fin de conocerle, conocer a Cristo. Para conocer a Cristo hay que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo, si leemos de los versículos 7 en adelante, el apóstol Pablo dice que para tomar este conocimiento de Cristo, para lograr eso, hay que dejar atrás muchas cosas. Hay que sacrificar muchas cosas y valorar el amor de Cristo por encima de todo. Así que Pablo dice, no considero que ya he recibido todo lo que puedo recibir como creyente. Tampoco siento que he logrado alcanzar todo lo que es mi responsabilidad alcanzar. Por eso quiero seguir creciendo. Es el sentimiento de Pablo. Obviamente el apóstol Pablo había logrado muchas cosas en ambas áreas, tanto en recibir como en obtener. Él
había ejercido el ministerio apostólico por años, grandes viajes misioneros. Había logrado ganar miles de personas para Cristo. Había plantado muchas iglesias, formado decenas de líderes. Pero notemos esta humildad de Pablo. Versículo 12. Pablo dice, no considero que sea perfecto todavía. No me siento completo. Me falta recibir de Dios más cosas. Me falta tomar de Dios más cosas. Pablo sentía que le faltaba avanzar un poco más todavía como discípulo de Cristo. Nunca dejó de crecer en su vida espiritual. En segundo lugar, para evitar el decaimiento espiritual, debemos seguir esforzándonos en la vida cristiana. Ahora, notemos los verbos que Pablo usa aquí. Versículo 12, Pablo dice, sino que prosigo. Y luego añade, para ver si logro asir, agarrarme de aquello. Otro verbo, extendiéndome. Sientan el esfuerzo en esa palabra, extendiéndome a lo que está delante. Y repite el verbo, prosigo a la meta. Este verbo prosigo es interesante porque en el texto original la palabra es dioko y esta palabra significa perseguir o cazar. Si pensamos un momento, tanto la persecución de alguien, cuando vamos tras alguien para atraparlo, como un policía corriendo tras un ladrón, o cuando estamos cazando un animal, eso indica esfuerzo y también decisión, la determinación de continuar, ¿no es cierto? El que va a perseguir al ladrón no se rinde ante las dificultades que se presentan en la persecución, o si estamos cazando un animal. Viene a la mente esas películas de acción, donde hemos visto una persona estar corriendo tras otra y enfrenta grandes obstáculos, edificios altos o profundidades y esa persona persigue y persigue y persigue hasta alcanzar la persona. Este es el concepto de Pablo. Prosigo, me esfuerzo, voy tras esta meta por delante. El segundo verbo, extendiéndome, este verbo se usa de extender la mano. Uno puede extender la mano simplemente para recibir algo o puedes hacer un gran esfuerzo cuando estás queriendo bajar algo de un estante que está muy alto. Tienes que estirar tu cuerpo y tu mano, tienes que extenderte. Es lo que Pablo tiene en mente aquí. Viene a nuestras mentes la imagen de un atleta. Seguramente hemos visto atletas corriendo esa carrera de 100 metros, digamos. ¿Cómo corren con tremendo esfuerzo? Es asunto de segundos nomás. Y habrán notado que cuando el atleta está llegando al final, extiende su pecho por delante para lograr cruzar la línea primero antes que el otro. Tremendo esfuerzo, no solo para acabar la carrera, sino para ganar la carrera. Y este es el espíritu del apóstol Pablo. Él no quiere solo acabar la vida cristiana. Él quiere acabar con éxito. Él quiere, por decirlo así, él quiere ganar, ser el mejor de todos. No porque era orgulloso, sino que sentía esa era su responsabilidad. Cristo había hecho tanto por él que lo menos que Pablo podía hacer era esforzarse, proseguir, extender, a ver si podía crecer un poco más en la vida espiritual. Llévanos pensando en eso, me di cuenta el esfuerzo que Pablo hacía en la cárcel. Porque esta carta a los filipenses fue escrita de la cárcel. Confieso, hermanos, que
Si yo estuviera en la cárcel, quizás lo tomaría como un descanso. De repente descansar del ministerio. Dios ha permitido que estuviera encarcelado, así que un tiempo para relajarme, ¿cierto? No, Pablo. Pensemos en las cartas que Pablo escribió en la cárcel, grandes cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y muchas cartas que no tenemos ahora. Y en estas cartas de la cárcel, Pablo indica que él oraba intensamente. Oraba por las iglesias que él conocía, por los miembros de las iglesias, pero Pablo también oraba por iglesias que él no conocía personalmente. Yo me imagino Pablo en la cárcel haciendo grandes esfuerzos por orar e interceder por los creyentes. En la cárcel no era un tiempo para descansar para Pablo, era para proseguir, para extenderse más todavía. Y cuando leemos las cartas de Pablo, nos damos cuenta que Pablo coordinaba tantos asuntos en la iglesia. Les invito a leer esos pasajes. Filipenses 2, del 19 al 30, capítulo 4, versículos 2 y 3, Colosenses 4, versículos 7 al 17. Hermanos, esos pasajes indican que Pablo en la cárcel sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Él movía los líderes de un lugar a otro lugar, orientaba a los líderes, aconsejaba a los líderes, desafiaba a los líderes. Uno piensa en la cárcel en Perú, como esas personas de mal vivir se esfuerzan en la cárcel para seguir cobrando coimas, extorsionando a alcaldes y líderes de la sociedad. Pablo, este soldado de Cristo, en la cárcel, esforzándose para coordinar la obra del Señor, usando bien su tiempo en la cárcel. Y Pablo también evangelizaba. En Filipenses 1, el apóstol Pablo dice que él había testificado en tal manera que todo un regimiento de soldados, la guardia pretoriana, había escuchado el evangelio. Y Pablo no solo evangelizaba, Pablo ganaba nuevos creyentes y los discipulaba, personas como Filemón, que Pablo dice en Filemón 10 que lo había engendrado en la cárcel, es decir, mientras Pablo estaba en la cárcel, le predicó el evangelio y Onésimo se convirtió en la cárcel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo no solo era un gran activista cuando estaba libre, aún en la cárcel, él seguía esforzándose, extendiéndose en la obra. Lo que nos conmueve más es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo estaba en la cárcel ahora por segunda vez. Estaba pronto a morir. Y aún en la cárcel, enfrentando la muerte, el apóstol Pablo seguía haciendo este esfuerzo. Le aconseja a Timoteo cómo cumplir su ministerio. Le advierte a Timoteo de otros líderes peligrosos. Indica que este líder debe ir a este lugar. Timoteo debe hacer lo siguiente. Pide los rollos para que Pablo siga estudiando. Hermanos, qué testimonio para nosotros. Un hombre ya anciano en la vida cristiana, pero lejos de descansar y relajarse, Pablo esforzándose, prosiguiendo, extendiendo. Y lo que más me llama la atención, hermanos, es que en 2 Timoteo, si lees toda la carta, Pablo casi no se menciona a sí mismo, menos se queja de las circunstancias en las cuales él estaba. Pablo no vivía centrado en sí mismo. Pablo vivía aún en la cárcel una vida centrada en el reino de Dios y lo que él podía hacer para extender ese reino. ¿Qué ejemplo nos deja Pablo de un hombre que no solo quería crecer espiritualmente, sino que quería seguir esforzándose en la vida y el ministerio cristiano? Y hermanos, esto nos debe llevar una reflexión bastante seria. Confieso como pastor, es triste
ver a creyentes que hacen un tremendo esfuerzo para ser buenos profesionales, pero piensan que pueden llegar a ser grandes creyentes sin mayor esfuerzo. Y eso no es cierto. Qué bien que se esfuercen por ser profesionales. Excelente. Pero uno se pregunta, ¿y por qué no se esfuerzan en la misma manera para ser buenos cristianos? Y francamente es triste ver jóvenes desarrollarse en su carrera profesional, pero estancados en su vida cristiana. Uno piensa que debe ser al revés, ¿no es cierto? Solo tendremos unas décadas aquí en la tierra. Tendremos la eternidad en el cielo. ¿Qué será más importante? ¿Alcanzar a ser un gran profesional por estos años en la tierra o alcanzar gran madurez espiritual preparándonos para la eternidad? Meditemos, hermanos, en ese desafío. En tercer lugar, el apóstol Pablo indica que para evitar el decaimiento espiritual en la última etapa del discipulado, hay una meta por delante que debemos alcanzar. Pablo menciona en versículo 14, y aquí está esta imagen de los atletas, ¿no es cierto? Miren cómo corren. Están llegando a la meta final. La carrera está por acabarse. ¿Y qué están haciendo? ¿Están bajando el ritmo de correr? No. En esa última etapa se esfuerzan más, porque ese esfuerzo depende si van a ganar o no. Debemos pensar así también en la vida cristiana. La mente de Pablo estaba claramente en la meta final. Versículo 14 de Filipenses 3, Pablo dice, prosigo a la meta. ¿Y cuál es esta meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo quería ganar este premio. Ya lo había mencionado antes en 1 Corintios 9:24. Ahora, este premio no era simplemente ganar la corona de la vida, que Pablo menciona en 2 Timoteo 4, versículo 8. Porque como él indica en ese versículo, la corona de la vida es para todo creyente. El contexto aquí en Filipenses 3 es que la meta y el premio era conocer a Cristo profundamente y experimentar todo el poder de su resurrección, como leemos en versículo 10. Porque ese es el llamado a la salvación. En versículo 12, el apóstol Pablo termina versículo 12 diciendo, quiero ver si puedo asir, agarrarme de aquello para lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. La pregunta es, ¿por qué Cristo salvó a Pablo? Claro, el Señor quería que Pablo lo sirviera como apóstol. Claro, el Señor quería que Pablo ganase a muchos creyentes para Cristo. Y el Señor quería que Pablo escribiera muchas cartas. Pero Pablo entiende que la razón principal por la cual él fue llamado a la salvación era para que Pablo conozca a Cristo íntima y profundamente. Y para que Pablo en ese conocimiento íntimo de Cristo experimente el poder de la resurrección. A eso Pablo quería alcanzar. Obviamente ya había disfrutado mucho de eso, mucho conocimiento de Cristo, mucho poder espiritual en Pablo, pero Pablo dice, no creo que he alcanzado todavía la perfección. Puedo crecer más todavía. Puedo conocer más a Cristo. Puedo experimentar más el poder de la resurrección en mi cuerpo personal. Esa es la meta. Y voy a esforzarme, dice Pablo, con toda la energía que yo tengo para lograr esa meta.
Y hermanos, como dije hace unos minutos, muchos creyentes tienen metas. Las metas son buenas. Terminar la carrera profesional, excelente. Alcanzar una maestría, mejor todavía. Lograr un buen puesto de trabajo, qué lindo. Casarse, tener una familia, excelente. Juntar dinero para una buena jubilación, muy sabio. Pero ¿cuál es el problema? Si somos honestos, muchos de nosotros no tenemos metas espirituales, ¿no es cierto? No nos trazamos esas metas. Nos trazamos metas materiales, lo que yo quiero lograr en esta vida. Tengo mi vida programada. En estos años voy a hacer lo siguiente, después voy a hacer lo siguiente, metas claras. Pero qué extraño que como creyentes no tengamos metas y tomamos la vida cristiana como si fuese un paseo. Tantos creyentes estamos simplemente caminando plácidamente en la vida cristiana. Vamos a la iglesia si queremos hacerlo. Llegaremos a tiempo si nos conviene. Escucharemos con atención la prédica si no estamos muy cansados. Serviremos en algún ministerio, bueno, si nos presionan. Estamos caminando, paseando la vida cristiana. No hay mucho esfuerzo, no hay mucho sacrificio. Pero la Biblia indica que la vida cristiana es una carrera, no es un paseo. Es una carrera olímpica. Por eso la Biblia nos invita a invertir mucho en nuestra vida espiritual. Y cuando lo hacemos, el resultado va a ser tremendo crecimiento espiritual y madurez en la vida cristiana. Por supuesto, si tomamos la vida como un paseo, la vida cristiana como un paseo, no va a haber mucho crecimiento espiritual y menos vamos a alcanzar la madurez. Hermanos queridos, al terminar este curso, quiero que pensemos en lo siguiente. Todos podemos alcanzar, o mejor dicho, vamos a alcanzar la madurez que nos proponemos tener. Si no nos proponemos grandes metas espirituales, nunca las alcanzaremos. La madurez, el crecimiento espiritual no vienen como por magia. Requiere esfuerzo, seriedad, sacrificio. Y hermanos, aquí está el gran desafío en el discipulado cristiano. Así que, ¿por qué no pedimos a Dios que nos indique algunas áreas en las que Él quiere que nos esforcemos más? Algunas áreas muy específicas. Por ejemplo, de repente Dios te está desafiando a que no te conformes con solo leer la Biblia, sino que estudies la Biblia. Buena meta, ¿no es cierto? Estudiar un libro de la Biblia. Otra meta podría ser pasar más tiempo en oración. Debemos orar todos los días. Qué lindo trazarnos una meta de orar más, hacer un esfuerzo por orar más. Otra meta podría ser servir más a las personas que nos rodean. No vivir vidas centradas en mí mismo. Pensar en la gente que me rodea y a quién puedo servir. O de repente tener un ministerio en la iglesia, si es que no tengo un ministerio. Hermanos, ¿qué metas querrá el Señor que tú tengas en tu vida cristiana? Este es el peligro. Si como discípulos no seguimos creciendo y no tenemos metas espirituales, fácilmente nos podemos estancar
y empezar a retroceder en la vida cristiana. Estoy seguro que si podríamos analizar la vida de Salomón antes de dejar que las esposas lo distraigan espiritualmente a la idolatría, algo no estaba andando bien en la vida espiritual de Salomón. Se descuidó, quizá por la grandeza que logró, la riqueza que tenía. Empezó a ser un poco flojo, ocioso en la vida cristiana. Y el resultado fue una catástrofe espiritual en su vida. Hermanos, todos estamos expuestos a ese peligro. Tomemos el ejemplo de Pablo. Sigamos creciendo en la vida cristiana. Hagamos el esfuerzo necesario para hacerlo y miremos la meta por delante para tratar de alcanzar ese premio del conocimiento profundo del Señor y el poder espiritual en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias por el desafío de tu palabra. Gracias por este curso que hemos llevado, Señor, y pido que sea de mucho provecho espiritual para las personas que le escuchen. Pido, Padre, que tu Espíritu tome estas clases y las verdades bíblicas y las aplique en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos.